Bien, los atentados la semana pasada en París contra un supermercado judío y además contra el semanario Charlie Hebdo, que en este último dejó 12 muertos, han generado una gran reacción en los países de Occidente. Algunos hablan desde choque de culturas, de civilizaciones entre el Occidente y el mundo musulmán. Otros hablan de un acto terrorista que está enmarcado en una guerra de algunos grupos islamistas contra objetivos claros en Occidente, países que son objetivo claro en Occidente. Pero obviamente hay muchas lecturas que a partir de estos hechos han comenzado a desarrollarse. Vamos a abordar una de ellas con Martín Natalevich, es un periodista uruguayo, está radicado en estos momentos en Israel, justamente haciendo un máster sobre el análisis de conflicto y terrorismo. Además es máster en relaciones, en relaciones internacionales. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leandro? Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por atendernos. Martín, ¿te sorprendió este atentado o estos atentados de la semana pasada? No, para ser sincero, no me sorprendieron por algunas razones importantes. Para aquellos que no siguen día a día las cuestiones vinculadas a las dinámicas del terrorismo internacional, quizás sí pueda ser una sorpresa, pero en realidad en Francia puntualmente se venía generando un cambio en la manera en que los servicios de inteligencia franceses y la propia policía estaba trabajando a partir del año 2012. Sí. Digamos que entre 1996 y el año 2012 Francia estuvo bastante cubierto y trabajando muy bien en temas de contraterrorismo, pero a partir del año 2012 sí hay por lo menos 2 episodios antes de la semana pasada que de alguna manera anticipaban que las dinámicas dentro de Francia habían cambiado. Entonces, ¿cuáles son esos episodios, Martín, que tú señalás? Bueno, puntualmente hay 2 casos. Uno en el que un ciudadano francés en el año pasado comete un atentado terrorista en Bélgica, en Bruselas, en un museo judío, pero lo importante en este caso es que el ataque sale de alguna manera planificado desde Francia y los servicios de inteligencia franceses estaban al tanto de las operaciones que este individuo estaba haciendo. Lo mismo pasa en el año 2012 cuando un ciudadano también francés y también del cual los servicios de inteligencia y los operativos contraterroristas en Francia tenían conocimiento. ¿Tenemos alguna dificultad? En una escuela judía en París mata a un oficial de seguridad francés. ¿Perdón? Sí, no, teníamos alguna dificultad en el audio, pero ahora te escucho perfectamente, Martín. Bien, no, te decía que estos 2 incidentes en el año 2012 y el año pasado, de alguna manera cambiaron la jugada dentro de Francia y hacían pensar que era posible que en cualquier momento pudiera suceder un atentado de mayor entidad. Y lo otro, por lo cual tampoco me sorprende, es que Francia no está ajeno a las dinámicas del terrorismo que ha sufrido Europa, al igual que otros países, que Inglaterra, que Alemania, que Holanda, que la propia Dinamarca. Francia ha sufrido una serie de situaciones vinculadas a la inmigración y a la manera en que segundas y terceras generaciones de musulmanes han crecido y que hacía esperar que en cualquier momento pudiera pasar algo como lo que terminó pasando la semana pasada. Claro. Yendo, Martín, al análisis de los hechos en sí, hay distintos tipos de actos terroristas, obviamente. Una cosa es poner una bomba en un tren, como sucedió en España en Atocha. Otra cosa es un terrorista suicida. Lo del otro día fue directamente un objetivo. Se ingresó a la redacción de un diario, de una revista, y se mató a determinadas personas que se quería eliminar. Entonces te pregunto, ¿esto es un acto terrorista o es un acto de guerra, como algunos han señalado? Bueno, a ver, primero, es un acto terrorista. Sin lugar a dudas, es un acto terrorista.
Y lo que diferencia a un acto terrorista de un acto de guerra convencional, tal y como lo entendemos, de un Estado peleando contra otro Estado, o sea, un ejército convencional peleando contra otro ejército convencional, es que el terrorismo apunta a civiles. Esa es, digamos, la definición más clara de terrorismo, que como técnica, como método que pretende generar efectos psicológicos más amplios que simplemente cometer un acto de matanza, pero está dirigido hacia civiles. Y en este sentido, o sea, acá no hay dos lecturas. Esto fue un acto de terrorismo y me parece interesante lo que decís en la comparación entre lo que fue, por ejemplo, el caso de Madrid o el caso de Londres, sí, o el caso incluso mismo de las Torres Gemelas, porque lo que pasó a partir justamente del atentado de las Torres Gemelas es que diferentes grupos, mayoritariamente vinculados a Al-Qaeda, lo que intentaron hacer es emular ese acto, o sea, hacer una copia y generar un impacto con un objetivo terrorista, generar un impacto de entidad. Y planificar y llevar a cabo y ejecutar un atentado como fue el de las Torres Gemelas o como fue el de los trenes de Atocha requiere de muchísima planificación, de muchísimos recursos y de un buen tiempo, lo cual lo hace bastante más complicado. Y yo creo que este atentado que vimos la semana pasada, al igual de lo que había pasado en Sydney hace mucho tiempo, o algunos incidentes también en Bélgica o en Canadá, demuestran que quizás hay un cambio en el modo soberano de Tenemos ahí algún problema en la comunicación. Vamos a ver si podemos retomar el contacto. Estamos hablando con Martín Natalevich, es periodista, está radicado en Israel, es máster en Relaciones Internacionales y es analista en temas justamente de terrorismo y conflictos. Martín, ¿me escuchás bien ahora? Yo te escucho perfectamente, Leandro. Bien, ahora retomamos el contacto normalmente porque habíamos perdido en un momento la calidad de la señal. Me decías que estos actos, como el de Sydney o como el de París, comienzan a mostrar una nueva metodología. Sí, lo que yo creo definitivamente es que, y lo veremos en el futuro, es muy difícil predecir cuando del terrorismo se trata, pero que estaría habiendo un cambio en el modus operandi, intentando actos más simples, más concretos, con objetivos más alcanzables y no tanto generar el impacto grandilocuente o un atentado de entidad como fue claramente el atentado en Nueva York o en Madrid, ¿verdad? Claro. Hoy se supo que Al-Qaeda se adjudicó justamente por lo menos la autoría ideológica del atentado. ¿Esto descarta la teoría entonces de que eran unos lobos solitarios los que actuaron en París, para vos? Bueno, yo no lo veo tan claro. Primero, definitivamente no eran lobos solitarios. La definición de lobos solitarios está vinculada a aquellos individuos que se autorradicalizan a través de Internet y de alguna manera actúan inspirados por la ideología y digamos las creencias de una organización terrorista, pero lo hacen prácticamente solos. Sobre todo los hermanos franceses que cometieron el atentado contra el semanario, habían recibido entrenamiento terrorista, sabían lo que hacían. Uno de ellos estuvo en Yemen, el otro intentó ir a luchar a Irak y no pudo, tras lo cual estuvo en prisión. Estuvieron vinculados con el extremismo durante por lo menos 10 años. Pero lo que no veo tan claro es, de alguna manera, la adjudicación del día de hoy, porque hoy Al-Qaeda en la península arábiga, que es sin duda la franquicia más fuerte que hoy tiene Al-Qaeda en el mundo, se adjudica este atentado una semana después de los sucesos. Y a mí eso me genera cierta extrañeza desde el punto de vista que no hubo una adjudicación inmediata como hemos visto en otros casos, por ejemplo en el de Atocha, que a la misma noche o al día siguiente había algunos comunicados que se adjudicaban ese atentado, lo cual me lleva a pensar que un poco los hechos que estuvieron pasando
después del atentado, y me refiero puntualmente a la movilización popular que fue inédita en las calles de París, y a esa cantidad de líderes de todas partes del mundo que fueron a París a condenar el ataque y a mostrar su solidaridad, hizo que Al-Qaeda en la península arábiga viera conveniente adjudicarse ese atentado como forma de legitimarse y como forma de mostrar su poderío en lo que son las dinámicas internas de la yihad global. ¿Sucede eso? ¿Hay antecedentes, digamos, que una organización se adjudique un atentado que en realidad no cometió, no estuvo vinculado? No, yo no estoy al tanto de que hubiera un antecedente en ese sentido. Y, digamos, mi opinión, yo simplemente lo pongo en duda, claro, de que efectivamente todo el planeamiento estratégico, tal como salió en el comunicado del día de hoy, haya partido desde Yemen. Evidentemente uno de ellos sí recibió entrenamiento ahí, evidentemente sí estaban inspirados por la ideología y la doctrina de Al-Qaeda y del movimiento salafista en general. Eso es indudable, pero yo lo que creo que un poco lo que pasó a partir justamente del atentado es lo que llevó a Al-Qaeda a ver conveniente, y fue una movida estratégica el decir, bueno, nosotros estamos detrás de esto. Habrá que ver, en definitiva, todavía no hay suficientes elementos para decirlo, pero quizás el tiempo nos dé otras respuestas. Martín, te agradezco mucho estos minutos y este análisis, te mando un saludo.